En la vida, todos enfrentamos momentos decisivos, momentos en los que debemos decidir si permanecer en la comodidad del anonimato o dar un paso adelante y hacer frente a los desafíos que nos rodean. Estos momentos no siempre vienen con advertencias, ni se presentan de la manera que esperamos. A menudo, llegan en forma de pruebas inesperadas, donde el peso del mundo parece recaer sobre nuestros hombros. Es en estos momentos cruciales cuando la valentía se convierte en la llave que abre la puerta al destino. La historia de Esther, narrada en las páginas antiguas de la Biblia, es un relato impresionante de una mujer que, contra todo pronóstico, eligió ser valiente. No nació en una familia de poder, ni creció con aspiraciones de grandeza. Era una joven huérfana, criada en el exilio, en una tierra lejana y ajena a su propio pueblo. Su vida parecía destinada a la oscuridad, a ser una más entre la multitud. Pero, el destino tenía otros planes para ella. Esther fue llamada a un propósito más grande, un propósito que ni siquiera ella misma comprendía al principio. Su ascenso al trono como reina de Persia no fue una historia de gloria instantánea, sino una sucesión de decisiones difíciles y riesgos enormes. Pero cada uno de esos momentos difíciles fue una oportunidad para que Esther descubriera algo más profundo dentro de sí misma, una valentía que no sabía que poseía. Esta historia no es solo un relato histórico, es un poderoso recordatorio de que la valentía y el empoderamiento no están reservados para unos pocos elegidos. Son cualidades accesibles a todos, independientemente de quienes sean o de dónde vengan. Al igual que Esther, todos nosotros tenemos la capacidad de levantarnos y enfrentar nuestras pruebas, no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que dependen de nuestras decisiones. Hoy, te invito a un viaje a través de la vida de Esther, una mujer cuyo coraje salvó a una nación y cuyo legado sigue inspirando a generaciones. Exploraremos no solo los eventos de su vida, sino también las profundas lecciones que su historia nos ofrece sobre la valentía, la fe y el empoderamiento. La valentía no siempre se manifiesta con grandes gestos o palabras audaces. A veces, es una decisión silenciosa en el corazón, un compromiso firme de seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. A medida que avancemos en este relato, descubrirás que la verdadera valentía radica en reconocer quién eres, entender el propósito para el que fuiste creado, y estar dispuesto a actuar, incluso cuando el riesgo es grande. La historia de Esther es también una historia de empoderamiento, no solo para ella como mujer, sino para todos nosotros. Es un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, tenemos el poder de influir en el mundo que nos rodea. Esther nos muestra que la fuerza no siempre reside en la espada, sino en la fe, la sabiduría y la determinación. A lo largo de esta narración, reflexionaremos sobre cómo estos principios de valentía y empoderamiento se aplican en nuestras propias vidas. Meditaremos en las escrituras que fortalecieron a Esther y encontraremos en ellas las mismas palabras de poder que pueden sostenernos en nuestros desafíos diarios. Así que, mientras te adentras en esta historia, permíteme decirte esto, tú también puedes descubrir la valentía de Esther en tu vida. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán grande o pequeño sea tu desafío. Dentro de ti hay una fuerza que quizás aún no has reconocido. Este es el momento de despertar esa fuerza, de abrazar tu identidad y de permitir que la luz de la valentía ilumine cada rincón de tu ser. Que este viaje te inspire, te fortalezca y te llene de la convicción de que, con valentía y fe, no hay desafío que no puedas superar. La historia de Esther es tu historia también, y hoy es el día para descubrir y liberar esa valentía que espera en tu interior. Vamos a empezar. Antes de que cualquier acción valiente pueda tener lugar, es fundamental entender una verdad esencial: la valentía no nace de la ausencia de miedo, sino del conocimiento profundo de quiénes somos y de nuestro propósito en este mundo. La verdadera valentía está arraigada en la identidad, y esta identidad no se define por las circunstancias externas, sino por una comprensión interna de nuestra esencia y destino. La historia de Esther nos muestra este principio de manera poderosa. Esther no comenzó su vida como una reina ni como una heroína.
Ella era una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera, lejos de su hogar y de su pueblo. A primera vista, su vida no tenía los ingredientes típicos de una historia de grandeza. Pero Dios, en su sabiduría, tenía un propósito mucho más elevado para ella, un propósito que se revelaría a través de los desafíos y decisiones que enfrentaría. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo resuena en la historia de Esther, aunque ella no fue llamada a ser profeta, sino a ser reina en un momento crucial de la historia de su pueblo. La esencia de este versículo nos recuerda que nuestra identidad y nuestro propósito son conocidos por Dios desde antes de nuestro nacimiento. Esther no se convirtió en reina por casualidad, fue parte del plan divino desde el principio, aunque ni ella misma lo comprendiera al principio. Esther, como muchos de nosotros, tuvo que descubrir su identidad y propósito en medio de circunstancias difíciles. Su ascenso al trono no fue por mérito propio, sino por un concurso de belleza que la llevó a un palacio donde su identidad como judía debía mantenerse oculta. Imagina lo que esto significa: vivir una vida de aparente lujo y poder, pero con la constante carga de esconder quién eres realmente. Sin embargo, fue en este contexto donde Esther comenzó a darse cuenta de que su posición no era solo un accidente, sino una responsabilidad divina. El viaje de Esther hacia la valentía comenzó con la comprensión de que su identidad no estaba en el título de reina que ostentaba, sino en su pertenencia al pueblo de Dios. Este reconocimiento es clave para cualquier acto de valentía en nuestras vidas. No podemos enfrentar nuestros mayores desafíos si no sabemos quiénes somos realmente. Esther entendió que, aunque vivía en el palacio del rey de Persia, su verdadero rey era Dios, y su verdadero propósito estaba alineado con los planes de Dios para su pueblo. La identidad de Esther como hija del Dios de Israel le dio la base sobre la cual construir su valentía. Sabía que no estaba sola, que no actuaba por su propia fuerza o sabiduría, sino que era parte de un plan mayor, un plan que trascendía su comprensión inmediata. Esta comprensión es lo que permitió que Esther, a pesar de su miedo y dudas, pudiera levantarse y asumir su papel en la salvación de su pueblo. De la misma manera, tú también debes buscar tu identidad en Dios antes de enfrentarte a tus propios desafíos. La sociedad a menudo intenta definirnos por nuestros logros, nuestras posesiones o nuestras apariencias. Pero la verdadera identidad, la que nos da la valentía para enfrentar cualquier cosa, se encuentra en el conocimiento de que somos hijos de Dios, creados con un propósito específico. En 1 de Pedro 2:9, se nos recuerda: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo encapsula la esencia de nuestra identidad en Cristo. Al igual que Esther, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser valientes en momentos de crisis, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque conocemos a aquel que nos ha llamado. Para que la valentía florezca en tu vida, debes arraigar tu identidad en esta verdad. No eres definido por tus fracasos, tus temores o tus limitaciones. Eres definido por quien eres en Cristo, por el propósito para el cual has sido creado. Cuando comprendes y abrazas esta identidad, el miedo comienza a desvanecerse, porque sabes que no estás caminando solo. Dios, quien te formó y te conoce desde antes de que nacieras, está contigo en cada paso que das. Esther encontró su valentía en esta verdad, y es la misma verdad la que puede darte a ti la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Recuerda siempre quién eres en Dios, porque es desde esa identidad que nace la verdadera valentía. Cuando sepas quién eres realmente, ningún obstáculo será demasiado grande, ningún enemigo demasiado fuerte, porque sabrás que tu vida tiene un propósito y que estás capacitado para cumplirlo, con valentía y fe. Así como Esther, cada uno de nosotros es llamado a algo más grande que nosotros mismos. No te contentes con vivir en la sombra de lo que el mundo dice que eres. Descubre tu verdadera identidad en Dios y deja que esa verdad te empodere para vivir con valentía, sabiendo que tu vida tiene un propósito eterno. En la vida,
Todos enfrentamos esos momentos críticos donde debemos tomar una decisión que tiene el potencial de cambiarlo todo. Estos momentos a menudo vienen acompañados de un peso abrumador, de una presión que parece aplastarnos. Es en estos instantes cuando el miedo tiende a surgir con más fuerza, susurrando en nuestro oído las razones por las cuales deberíamos quedarnos quietos, inmóviles, y no arriesgar nada. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de mayor incertidumbre donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra valentía. La historia de Esther llega a un punto crucial cuando ella se encuentra en uno de estos momentos decisivos. Después de haberse convertido en reina de Persia, Esther se enfrenta a una crisis que amenaza no solo su vida, sino la vida de todo su pueblo. Un decreto real, instigado por el malvado Amán, había sido emitido para exterminar a todos los judíos en el reino. Este decreto ponía a Esther en una encrucijada: permanecer en silencio y proteger su identidad secreta, o arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Esther, como cualquier ser humano, sintió miedo. La perspectiva de acercarse al rey sin ser llamada era aterradora, ya que según la ley persa, cualquiera que se presentara ante el rey sin ser convocado podría ser ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro dorado en señal de clemencia. El riesgo era enorme. El miedo que Esther sintió era real y justificado. En momentos como este, el miedo puede ser paralizante. Puede hacernos dudar de nuestras capacidades, de nuestras decisiones, e incluso de nuestro valor como personas. El miedo puede hacer que lo cómodo y lo seguro parezcan las únicas opciones sensatas. Pero la valentía, la verdadera valentía, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Mardoqueo, el primo y tutor de Esther, le envió un mensaje que resonó en el alma de Esther y que es recordado como uno de los momentos más poderosos de la Biblia, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Con estas palabras, Mardoqueo no solo le recordaba a Esther el propósito mayor que podría haber detrás de su posición, sino que también la confrontaba con la realidad de que la acción era necesaria, que este era su momento, el momento para el cual había sido puesta en ese lugar. La pregunta de Mardoqueo resuena a lo largo de la historia y llega hasta nosotros hoy. En medio del miedo y la incertidumbre, podemos reconocer que tal vez hemos sido posicionados en nuestras propias circunstancias por un propósito mayor. Podemos aceptar que este puede ser nuestro momento para hacer una diferencia, para actuar con valentía y para cumplir con el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Esther tuvo que enfrentarse a esta realidad. La seguridad de su posición como reina era tentadora. Después de todo, era la esposa del rey, tenía poder y privilegios que nunca había conocido antes. Pero también entendía que esos mismos privilegios la obligaban a actuar. Su vida no solo le pertenecía a ella, su posición tenía un propósito divino. La opción de permanecer en silencio y protegerse a sí misma se desvaneció cuando reconoció que su llamado era mayor que su miedo. Esther entonces tomó una de las decisiones más valientes de la historia: decidió actuar. Pero antes de hacerlo, pidió que todo su pueblo ayunara y llorara por ella durante 3 días. Este acto muestra una verdad profunda sobre el manejo del miedo y la toma de decisiones en momentos críticos. No debemos enfrentarnos a estos desafíos solos. Esther entendió que necesitaba el apoyo espiritual de su pueblo, que necesitaba fortaleza más allá de lo humano, una fortaleza que solo podría venir de Dios. Este ayuno de 3 días no solo fue un tiempo de preparación física y mental, sino también espiritual. Fue un tiempo en el que Esther, junto con su pueblo, buscó la guía y la intervención de Dios. Aquí, podemos ver la importancia de la comunidad y de la fe en momentos de crisis. Cuando el miedo te paraliza, rodearte de personas de fe y buscar a Dios puede marcar la diferencia entre la inacción y la acción valiente. Al final de estos 3 días, Esther tomó su decisión con una convicción que se ha convertido en un emblema de coraje: y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Estas palabras no eran una declaración de desesperanza, sino una afirmación de su disposición a hacer lo correcto, sin importar el costo. Esther había comprendido que su vida tenía un propósito más allá de la supervivencia personal.
Estaba dispuesta a arriesgarlo todo porque sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que ella misma. Este es el tipo de valentía que cambia el curso de la historia. No se trata de no sentir miedo, se trata de no permitir que el miedo dicte nuestras acciones. Se trata de reconocer que hay momentos en la vida en los que debemos levantarnos, incluso cuando estamos temblando, y actuar de acuerdo con nuestro propósito y convicción. La lección de Esther es clara: habrá momentos en nuestras vidas en los que nos enfrentaremos a decisiones difíciles, donde el miedo intentará detenernos. En esos momentos, debemos recordar que no estamos solos, que nuestra valentía puede inspirarse en la fe y que, como Esther, podemos ser llamados para un propósito mayor que nosotros mismos. A veces, la valentía más grande se encuentra en la simple decisión de dar un paso adelante cuando todo lo que quieres hacer es retroceder. Enfrentar el miedo y tomar decisiones valientes no significa que siempre sabremos el resultado. Esther no tenía garantías de que sobreviviría al acercarse al rey. Lo que tenía era una fe inquebrantable en que estaba haciendo lo correcto, y esa fe fue suficiente para impulsarla a actuar. Así que, cuando te encuentres en ese momento de decisión, cuando el miedo te intente paralizar, recuerda a Esther. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. Busca el apoyo de tu comunidad, fortalece tu espíritu a través de la oración y confía en que, si has sido llamado para este momento, Dios estará contigo, guiando cada uno de tus pasos. Al igual que Esther, cada uno de nosotros tendrá esos momentos en los que el miedo nos confrontará y la decisión de ser valientes determinará no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que dependen de nuestras acciones. Que tengas el coraje de enfrentar esos momentos con la misma resolución que Esther, decidido a hacer lo correcto, sin importar el costo, confiando en que, pase lo que pase, estás cumpliendo el propósito para el cual has sido llamado. La valentía no se define solo por lo que sentimos, sino por lo que hacemos. Es en el momento de la acción donde la valentía se materializa, donde los pensamientos y las intenciones se transforman en realidades tangibles. La historia de Esther nos muestra que, aunque la valentía puede germinar en nuestros corazones, es en el acto de levantarse y enfrentar lo que tememos donde realmente se manifiesta. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una nación. Al finalizar ese tiempo de preparación, Esther se levantó, se vistió con sus ropas reales y decidió presentarse ante el rey Asuero, sin haber sido llamada. Este acto, aparentemente sencillo, fue un acto de tremenda valentía y fe. Para comprender completamente la magnitud de esta decisión, debemos recordar el contexto. Según la ley persa, presentarse ante el rey sin ser convocado podía significar la muerte. El rey tenía el poder absoluto de vida y muerte sobre aquellos que se atrevían a acercarse a su trono sin su permiso expreso. La única excepción era si el rey extendía su cetro dorado, señal de que concedía clemencia y permitía que la persona hablara. Esther estaba dispuesta a arriesgarlo todo, consciente de que su vida pendía de un hilo. Aquí es donde la acción valiente de Esther cobra todo su significado. Sabía los riesgos, conocía las consecuencias, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su pueblo era amenazado. A lo largo de la historia, son precisamente estos momentos de riesgo calculado, de acción en medio del peligro, los que han definido a los grandes líderes, aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo por el bienestar de otros. Esther se vistió con sus ropas reales. Esta acción en sí misma es simbólica. Las vestiduras reales no eran solo una muestra de su posición como reina, sino también una declaración de su intención de actuar en el poder y la autoridad que le había sido dada. En este sentido, podemos ver que Esther no se acercó al rey como una suplicante desesperada, sino como una reina consciente de su posición y de la responsabilidad que ésta conllevaba. En nuestra propia vida, hay momentos en que debemos vestirnos con la autoridad y el propósito que Dios nos ha dado, enfrentando nuestros desafíos con dignidad y determinación. Esther se presentó ante el rey. Este es el momento de la verdad, el instante en que la valentía interior se traduce en una acción visible.
Al cruzar las puertas de la sala del trono, Esther hizo más que un simple acto físico, ella rompió las cadenas del miedo que la podían haber mantenido prisionera. Este es el tipo de acción valiente que cambia el curso de la historia, porque no es solo una declaración de resistencia contra el miedo, sino también una afirmación de fe. La Biblia nos dice que cuando el rey vio a Esther de pie en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, Esther 5:2. El rey extendió su cetro dorado, señal de que podía acercarse y hablar. Aquí vemos el fruto de la valentía de Esther, su disposición a actuar, a pesar del miedo, resultó en favor divino. Pero es importante notar que el favor no vino antes de la acción, sino después. Es en el acto de levantarse, de dar ese paso de fe, donde encontramos la gracia y la ayuda que necesitamos. Este principio es aplicable a nuestras propias vidas. A menudo, esperamos que las circunstancias sean perfectas antes de actuar, que todas las señales apunten en la dirección correcta, que se nos asegure el éxito antes de siquiera intentarlo. Pero la verdadera valentía no espera esas garantías. Actúa con la fe de que, al dar el primer paso, las puertas se abrirán, el favor vendrá y el camino se hará claro. La acción de Esther fue respaldada por su fe. No fue una decisión impulsiva ni temeraria. Fue el resultado de una profunda reflexión, de oración y ayuno. Esta es una lección crucial. La valentía no se trata de correr hacia el peligro sin pensar, sino de actuar con una confianza fundamentada en la preparación espiritual y mental. Esther sabía que su acción no era solo el resultado de su propia fortaleza, sino que estaba respaldada por la intervención divina. Esto le dio la seguridad de que, independientemente del resultado, estaba haciendo lo correcto. En nuestras vidas, cuando enfrentamos decisiones difíciles, debemos seguir el ejemplo de Esther. Prepararnos, buscar la guía de Dios, y luego, con esa base, actuar con confianza. No importa cuán grande o pequeño sea el desafío que enfrentamos, la clave está en dar ese primer paso, en levantarnos y hacer lo que se necesita hacer, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. Esther no actuó solo para sí misma. Su valentía no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor, la salvación de su pueblo. Esta es otra característica de la verdadera valentía, no se enfoca solo en el beneficio personal, sino en el impacto que nuestras acciones tendrán en los demás. La valentía que solo busca la autopreservación es limitada, pero la valentía que se extiende más allá de uno mismo, que busca el bienestar de otros, es la que tiene el poder de transformar vidas y cambiar el curso de la historia. La acción de Esther ante el rey Asuero es un recordatorio poderoso de que la valentía es más que una emoción, es una decisión. Es el momento en que elegimos levantarnos, incluso cuando el miedo nos susurra al oído. Es el acto de presentarnos, de ponernos de pie en la sala del trono de nuestros propios desafíos y confiar en que Dios nos dará la gracia necesaria para enfrentar lo que venga. El resultado de la acción valiente de Esther fue una cadena de eventos que condujo a la salvación de su pueblo. Su disposición a actuar a pesar del miedo, a ponerse de pie por lo que era correcto, no solo cambió su vida, sino que impactó a toda una nación. Este es el poder de una acción valiente, no se limita a nosotros, sino que se extiende a aquellos que están a nuestro alrededor, a veces de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En nuestras propias vidas, es posible que no enfrentemos una amenaza de exterminio como lo hizo Esther, pero todos enfrentamos decisiones difíciles, momentos en los que debemos levantarnos y actuar con valentía. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras luchas personales o en la defensa de lo que es justo, debemos recordar el ejemplo de Esther. Debemos recordar que la valentía no es solo algo que sentimos, sino algo que hacemos. Es el acto de levantarnos, de tomar el riesgo, de presentarnos ante nuestros propios desafíos y confiar en que, al hacerlo, encontraremos la gracia y el favor necesarios para triunfar. Así que, cuando te enfrentes a tus propios momentos de decisión, cuando el miedo intente detenerte, recuerda a Esther. Recuerda que la verdadera valentía se manifiesta en la acción, en ese momento en que decides levantarte y enfrentar lo que temes. Y confía en que, al igual que Esther, cuando tomes ese primer paso,
encontrarás la fuerza, la gracia y el favor que necesitas para lograr la victoria. El coraje no es una cualidad que se manifiesta en el vacío. Cada acto valiente, grande o pequeño, tiene un impacto que va más allá del momento en que ocurre. En la historia de Esther, vemos cómo un solo acto de valentía no solo cambió el curso de una nación, sino que también dejó un legado que ha inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Después de que Esther se presentó ante el rey Asuero, arriesgando su vida por la posibilidad de salvar a su pueblo, el resultado fue nada menos que asombroso. El rey no solo extendió su cetro hacia ella, permitiéndole hablar, sino que su acción desencadenó una serie de eventos que llevaron a la anulación del decreto que amenazaba con exterminar a los judíos. Más allá de esto, los enemigos de los judíos fueron derrotados, y Mardoqueo, el primo de Esther, fue elevado a una posición de gran honor en el reino. Lo que comenzó como un acto de valentía individual se convirtió en una liberación nacional. El legado de Esther es multifacético. Primero, es un legado de coraje. Esther demostró que una persona, sin importar sus orígenes o circunstancias, puede marcar una diferencia significativa si está dispuesta a actuar con valentía. Su historia nos recuerda que el coraje tiene el poder de transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades para la victoria. Esther no era una guerrera en el sentido convencional, pero su coraje era tan potente como el de cualquier soldado en el campo de batalla. Este legado de coraje se extiende a cada uno de nosotros. A menudo, nos enfrentamos a situaciones en las que sentimos que nuestras acciones no tendrán un impacto significativo. Sin embargo, la historia de Esther nos muestra que incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias enormes cuando están motivadas por un propósito noble y valiente. Cada vez que elegimos actuar con coraje, estamos contribuyendo a un legado más grande que nosotros mismos. El segundo aspecto del legado de Esther es su fe inquebrantable. Su valentía no estaba basada en la confianza en sus propias habilidades, sino en su fe en Dios. Esther no tenía garantías de que su plan funcionaría. Sabía que podría perecer al presentarse ante el rey, pero su fe le dio la fuerza para actuar de todos modos. Esta fe es un recordatorio de que el verdadero coraje no siempre viene de la certeza del éxito, sino de la confianza en que Dios tiene el control, independientemente del resultado. La fe de Esther también nos enseña sobre la importancia de la confianza en momentos de incertidumbre. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos en situaciones donde no podemos prever el resultado de nuestras acciones. La historia de Esther nos anima a seguir adelante con fe, sabiendo que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no podemos ver cómo todo se unirá. El tercer aspecto del legado de Esther es su impacto en su comunidad. La valentía de Esther no solo benefició a ella, sino a todo su pueblo. Su disposición a arriesgar su vida por los demás es un ejemplo poderoso de liderazgo basado en el servicio y el sacrificio. Esther entendió que su posición de poder no era solo para su propio beneficio, sino que conllevaba una gran responsabilidad hacia aquellos que dependían de sus decisiones. Este es un recordatorio importante para nosotros. Nuestras acciones valientes no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Cuando actuamos con coraje, podemos inspirar y proteger a otros, fortaleciendo nuestra comunidad y dejando un impacto duradero. El liderazgo, como lo demostró Esther, no se trata solo de tomar decisiones difíciles, sino de hacerlo con el bienestar de otros en mente. Finalmente, el legado de Esther es un legado de esperanza. Su historia nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a actuar con valentía y fe. La historia de Esther comienza con un decreto de muerte para su pueblo, pero termina con una gran victoria y una celebración que se conmemora hasta el día de hoy en la festividad judía de Purim. Este giro en la narrativa es un poderoso recordatorio de que Dios puede cambiar incluso las situaciones más desesperadas en una fuente de esperanza y redención. Este legado de esperanza es especialmente relevante en nuestros tiempos. Todos enfrentamos desafíos y momentos de incertidumbre, pero la historia de Esther nos anima a mantener la esperanza y a seguir actuando con coraje, confiando en que, al final, la luz vencerá a la oscuridad.
El impacto de Esther ha perdurado a través de los siglos. Su historia no solo es parte integral de la tradición judía, sino que también ha sido un faro de inspiración para personas de todas las culturas y creencias. Su valentía, fe y compromiso con su pueblo han sido una fuente de motivación para aquellos que luchan por la justicia, la libertad y la verdad. Esther nos muestra que una persona puede marcar una diferencia en el mundo, y que nuestras acciones valientes pueden tener un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. En nuestras propias vidas, podemos dejar un legado similar. Cada vez que actuamos con coraje, estamos sembrando semillas que pueden florecer en formas que ni siquiera imaginamos. Nuestras decisiones valientes pueden inspirar a otros, proteger a los vulnerables y contribuir a un mundo más justo y compasivo. No importa cuál sea tu posición o circunstancia actual, tienes el poder de hacer una diferencia significativa en las vidas de aquellos que te rodean. Así como Esther, tú también puedes crear un legado que inspire a otros a ser valientes, a tener fe y a actuar en beneficio de su comunidad. No se trata de hacer grandes gestos heroicos, sino de estar dispuesto a levantarse y actuar cuando se necesite, sabiendo que tus acciones tienen un propósito mayor. La historia de Esther nos recuerda que el coraje, la fe y el compromiso con los demás son las cualidades que dejan una huella duradera en el mundo. Al reflexionar sobre la historia de Esther, te invito a considerar tu propio legado. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué tipo de impacto quieres dejar en el mundo? Al igual que Esther, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de actuar con valentía en nuestras vidas cotidianas. Ya sea enfrentando nuestros propios miedos, defendiendo lo que es justo, o apoyando a quienes nos rodean, podemos crear un legado de coraje y esperanza. Recuerda que el coraje no siempre se trata de actos grandiosos. A veces, se trata de las decisiones diarias que tomamos para ser fieles a nuestros valores, para mantener nuestra fe en momentos de prueba y para cuidar de aquellos que están en necesidad. Esther nos muestra que el coraje puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. Al igual que ella, podemos dejar un legado que inspire, fortalezca y traiga esperanza a las futuras generaciones. Así que, mientras sigues adelante en tu propia jornada, mantén la historia de Esther en tu corazón. Permite que su legado de coraje te inspire a actuar con valentía en todas las áreas de tu vida. Y recuerda que, con cada acto de coraje, estás contribuyendo a un legado que perdurará mucho después de que hayas dejado este mundo. Que tu vida, al igual que la de Esther, sea un testimonio del poder del coraje y la fe. La historia de Esther no solo es un relato de valentía individual, sino también un poderoso ejemplo de empoderamiento femenino que ha resonado a lo largo de los siglos. En un contexto histórico y cultural donde las mujeres tenían un papel limitado y, a menudo, eran vistas más como objetos de belleza o instrumentos políticos, Esther se levantó como una figura de liderazgo, demostrando que la verdadera fuerza no está en la apariencia o el estatus social, sino en la capacidad de tomar decisiones valientes y justas en momentos críticos. El empoderamiento femenino en la historia de Esther comienza con su identidad. Desde el principio, Esther no se dejó definir por las limitaciones que su cultura le imponía. A pesar de ser una joven huérfana en un reino extranjero, Esther no permitió que su pasado determinara su futuro. Cuando fue seleccionada para participar en el concurso para convertirse en reina, ella no vio esto simplemente como una oportunidad para ganar poder o prestigio personal. En cambio, Esther comprendió que su identidad iba más allá de ser la reina de Persia. Era, ante todo, una hija de Dios y parte del pueblo judío. Esta identidad profunda le dio la base para tomar decisiones que reflejaran sus valores y su fe, incluso en un entorno donde éstas podían ser vistas como peligrosas o inapropiadas. El empoderamiento de Esther también se manifiesta en su capacidad para tomar decisiones críticas bajo presión. En una sociedad donde las mujeres tenían poca voz y eran a menudo relegadas a roles pasivos, Esther rompió el molde al convertirse en una estratega y líder en su propio derecho. Cuando Mardoqueo le informó sobre el decreto de exterminio contra los judíos, Esther no se limitó a lamentar la situación o a esperar que otros tomaran la iniciativa.
En lugar de eso, decidió usar su posición de poder para intervenir directamente. Esto requirió no solo coraje, sino también sabiduría y astucia. Esther planeó cuidadosamente su acercamiento al rey, organizó banquetes estratégicos y manejó la situación con una combinación de gracia y determinación que demostró su capacidad de liderazgo. El empoderamiento femenino en Esther también se refleja en su disposición a asumir la responsabilidad por su pueblo. Esther entendía que su papel como reina no era simplemente un título vacío, implicaba una gran responsabilidad hacia aquellos que dependían de ella. En un momento en que podría haber optado por la seguridad personal, eligió arriesgar su vida por el bien de los demás. Esta elección no solo salvó a los judíos en Persia, sino que también envió un mensaje poderoso sobre lo que significa ser una líder. Esther demostró que el liderazgo no se trata de control o dominación, sino de servicio y sacrificio. Este aspecto de su historia es particularmente relevante hoy en día, en un mundo donde el empoderamiento femenino sigue siendo un tema crucial. Esther nos muestra que el verdadero empoderamiento no es simplemente reclamar derechos o exigir igualdad, es también la disposición a tomar decisiones difíciles, a liderar con integridad, y a utilizar el poder y la influencia para el bien común. Esther es un ejemplo eterno de cómo una mujer puede transformar una situación desesperada en una oportunidad de salvación y victoria, utilizando las cualidades que son tradicionalmente consideradas femeninas, como la sabiduría, la compasión y la diplomacia, junto con un coraje inquebrantable. El legado de empoderamiento de Esther trasciende su propio tiempo y cultura. Aunque su historia tuvo lugar en un contexto muy específico, las lecciones que nos deja son universales. Esther nos recuerda que las mujeres tienen un papel crucial que desempeñar en todos los niveles de la sociedad y que su contribución no debe ser subestimada. Su historia inspira a las mujeres de todas las generaciones a reclamar su lugar en la historia, no como espectadoras, sino como protagonistas activas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La historia de Esther también es un poderoso ejemplo de cómo el empoderamiento femenino puede desafiar y cambiar estructuras de poder injustas. En una cultura dominada por hombres, donde las leyes y las costumbres limitaban severamente lo que una mujer podía hacer, Esther utilizó su inteligencia y su fe para superar estas barreras. Al hacerlo, no solo salvó a su pueblo, sino que también desafió las expectativas de lo que una mujer podía lograr. Este desafío a las normas sociales y culturales es una de las razones por las cuales la historia de Esther sigue siendo tan relevante hoy. Nos recuerda que las mujeres tienen la capacidad de cambiar el mundo, incluso en circunstancias adversas. El empoderamiento femenino en la historia de Esther no es simplemente un tema de poder o control, es una cuestión de propósito y misión. Esther no buscaba el poder por el poder mismo, entendía que su posición le fue dada por una razón más alta, para cumplir un propósito divino. Esto es lo que realmente define el empoderamiento, el uso de nuestras habilidades, talentos y oportunidades para hacer una diferencia positiva en el mundo. Esther nos enseña que el verdadero empoderamiento viene cuando reconocemos nuestro propósito y actuamos con valentía para cumplirlo. El empoderamiento femenino en Esther también es un testimonio de la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Cuando Esther se preparó para presentarse ante el rey, no lo hizo sola. Pidió a su pueblo que ayunara y orara por ella. Este acto muestra la importancia de la solidaridad y el apoyo dentro de una comunidad. El empoderamiento no es un viaje solitario, es algo que se fortalece y se nutre a través de la conexión con los demás. Esther sabía que su fuerza no solo provenía de su propia determinación, sino también del apoyo y las oraciones de su comunidad. Esther como símbolo del empoderamiento femenino hoy. En nuestra sociedad actual, donde las mujeres continúan luchando por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de sus capacidades, Esther se erige como un símbolo de lo que significa ser verdaderamente empoderada. No se trata solo de luchar por derechos, sino de asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles y liderar con integridad. Esther nos muestra que las mujeres pueden ser agentes de cambio poderosos y que su contribución es vital para el bienestar de toda la comunidad. En conclusión, el empoderamiento femenino,
Tal como lo vemos en la historia de Esther, es un llamado a todas las mujeres a descubrir y utilizar sus talentos y habilidades para el bien común. Es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias o de las limitaciones culturales, las mujeres tienen la capacidad de liderar, inspirar y cambiar el mundo. Esther no solo salvó a su pueblo, también dejó un legado de empoderamiento que ha inspirado a mujeres de todas las generaciones a levantarse, a tomar sus decisiones con valentía y a liderar con propósito y compasión. Así que, al reflexionar sobre la historia de Esther, que su ejemplo te inspire a abrazar tu propio empoderamiento. Reconoce el valor y la fuerza que tienes, no solo para influir en tu vida, sino para impactar positivamente en la vida de aquellos que te rodean. Como Esther, tú también puedes ser un agente de cambio, un líder que marca la diferencia y deja un legado de empoderamiento que perdurará más allá de tu tiempo. Levántate con valentía y asume tu papel en la historia, sabiendo que tu contribución es vital y poderosa. La historia de Esther es una poderosa fuente de inspiración, pero también plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos nosotros, en nuestras vidas cotidianas, encontrar y desarrollar la misma valentía que mostró Esther? La valentía no es un rasgo que solo posean unos pocos, es una capacidad que todos podemos cultivar. A continuación, se presentan algunos consejos prácticos que te ayudarán a descubrir y fortalecer tu valentía, siguiendo el ejemplo de Esther. Primero, conoce tu identidad en Dios. El primer paso para desarrollar la valentía es conocer y aceptar quién eres. Esther encontró su valentía al reconocer su identidad como hija de Dios y como miembro del pueblo judío. Este conocimiento le dio una base sólida sobre la cual actuar, incluso en los momentos más oscuros. En tu propia vida, es crucial que te tomes el tiempo para reflexionar sobre tu identidad. ¿Quién eres realmente? ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Qué propósito sientes que Dios tiene para ti? La Biblia nos recuerda en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este versículo es un recordatorio de que nuestra identidad no se basa en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios dice que somos. Al comprender y aceptar tu identidad en Dios, te sentirás más seguro de ti mismo y de tus decisiones. Esto te dará la valentía para actuar con integridad, incluso cuando enfrentes oposición o dificultades. Recuerda, tu identidad en Dios es inmutable. Nada de lo que suceda en este mundo puede cambiar quién eres en Cristo. Segundo, no evites el miedo, enfréntalo. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos. Sin embargo, la diferencia entre aquellos que son valientes y aquellos que no lo son, radica en cómo responden al miedo. Esther no ignoró su miedo, lo enfrentó directamente. Sabía que acercarse al rey podría costarle la vida, pero decidió actuar a pesar de ese temor. En lugar de evitar las situaciones que te asustan, comienza a enfrentarlas de manera intencional. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor que podría suceder si fracaso? Y luego, ¿qué es lo mejor que podría suceder si tengo éxito? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a desactivar el poder paralizante del miedo. El miedo tiende a disminuir cuando lo enfrentamos de manera deliberada. Comienza con pequeños pasos, enfrenta esos miedos menores y, a medida que lo hagas, desarrollarás la confianza para enfrentar desafíos más grandes. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Tercero, rodéate de personas de fe. Esther no enfrentó su desafío sola. Ella pidió a todo su pueblo que ayunara y orara por ella durante 3 días. Este acto de buscar apoyo en su comunidad fue crucial para fortalecer su espíritu y prepararse para la acción. En tu vida, busca rodearte de personas que compartan tu fe y que te apoyen en momentos de duda o miedo. Estas personas pueden ofrecerte sabiduría, ánimo y oraciones cuando más lo necesites. Como dice Proverbios 27 horas y 17 minutos, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. La comunidad puede ser una fuente poderosa de fortaleza y coraje. Además, participa activamente en grupos de apoyo o en tu iglesia local.
Comparte tus desafíos con personas de confianza y permite que te ayuden a llevar tus cargas. No subestimes el poder del apoyo colectivo. En muchas ocasiones, la valentía se fortalece cuando sabemos que no estamos solos. Cuarto, da un paso a la vez. A veces, la magnitud de un desafío puede ser abrumadora. Esther no se enfrentó al rey de inmediato, primero ayunó, luego se preparó, y solo entonces tomó acción. Este proceso paso a paso es un ejemplo de cómo podemos abordar nuestros propios desafíos. No te preocupes por resolver todo de una vez. En lugar de eso, concéntrate en el próximo paso que debes dar. A veces, el primer paso es el más difícil, pero una vez que lo das, los siguientes se vuelven más manejables. Recuerda que la valentía se construye progresivamente. Cada pequeño paso que tomes en la dirección correcta te fortalecerá para los desafíos mayores que puedan venir. La clave es no quedarte paralizado por el tamaño del desafío, sino avanzar de manera constante, un paso a la vez. Como dice Salmos 37 horas y 23 minutos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Confía en que Dios está guiando cada uno de tus pasos, incluso cuando no puedes ver todo el camino delante de ti. Quinto, confía en el plan de Dios. Finalmente, la valentía verdadera se fundamenta en la confianza en Dios. Esther no sabía cuál sería el resultado de su acción, pero confió en que Dios tenía un plan para ella y para su pueblo. Esta confianza en el plan divino le permitió actuar con determinación, sin dejarse paralizar por la incertidumbre. En tu vida, es esencial que aprendas a confiar en que Dios tiene un plan para ti, incluso cuando no entiendas todas las piezas. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es un recordatorio de que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Cuando enfrentes decisiones difíciles, lleva tus preocupaciones a Dios en oración. Pídele que te guíe y que te dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. A medida que confíes más en el plan de Dios, encontrarás que tu capacidad para actuar con valentía crecerá, porque sabrás que no estás solo y que todo tiene un propósito. Desarrollar la valentía es un proceso continuo. A medida que practiques estos principios en tu vida diaria, descubrirás que tu capacidad para actuar con coraje se fortalece con el tiempo. Como Esther, no estás llamado a vivir una vida de miedo, sino a vivir con valentía, enfrentando los desafíos con la certeza de que Dios está contigo. Recuerda que la valentía no siempre es ruidosa. A veces, es la tranquila determinación de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es la decisión de dar un paso más, de enfrentar el miedo una vez más, de confiar en Dios una vez más. A medida que aplicas estos consejos en tu vida, te animo a que te mantengas firme en tu fe, a que te rodees de personas que te apoyen, y a que recuerdes siempre que tu identidad en Dios es la base sobre la cual puedes construir una vida de valentía. Al igual que Esther, puedes hacer una diferencia significativa en el mundo que te rodea, si eliges vivir con valentía, un paso a la vez. Levántate con coraje y enfrenta el futuro con la confianza de que, con Dios, todo es posible. La historia de Esther es una historia de valentía que ha inspirado a generaciones, y mientras reflexionamos sobre los principios que hemos explorado, es importante reconocer que esta valentía no es algo reservado para los héroes bíblicos o figuras históricas. La llama de la valentía arde dentro de cada uno de nosotros, esperando ser avivada en los momentos en que más la necesitamos. La valentía, como hemos visto, no es la ausencia de miedo, sino la presencia de una chispa interior que nos impulsa a actuar a pesar de él. Esta chispa es alimentada por nuestra identidad en Dios, por nuestra fe y por nuestra disposición a enfrentar el miedo con determinación. Esther nos mostró que la valentía puede comenzar en los lugares más oscuros y humildes, y que puede crecer en el corazón de cualquiera que esté dispuesto a confiar en Dios y en su propósito. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí esa chispa de valentía. Es la misma chispa que te anima a levantarte después de una caída, a seguir adelante cuando todo parece perdido,
a defender lo que es justo cuando es más fácil quedarse callado. Esa chispa es la esencia misma de nuestra humanidad, la expresión de nuestra capacidad para superar las adversidades y encontrar un propósito más grande en medio de los desafíos. La valentía no solo cambia las circunstancias externas, también nos transforma a nosotros internamente. Cuando elegimos actuar con valentía, incluso en las pequeñas cosas, nos volvemos más fuertes, más seguros de nosotros mismos y más conscientes del poder que Dios ha depositado en nosotros. Cada acto valiente es un paso hacia la realización de nuestro potencial, un testimonio de nuestra capacidad para influir en el mundo de manera positiva. Esther no era solo una figura pasiva en la historia, ella se convirtió en un agente de cambio, alguien que utilizó su posición y su voz para hacer una diferencia significativa. Su valentía no solo salvó a su pueblo, sino que también la transformó en una líder respetada y recordada. De la misma manera, cada vez que actuamos con valentía, no solo cambiamos nuestras circunstancias, sino que también nos transformamos en personas más fuertes y más capaces de enfrentar futuros desafíos. La historia de Esther también nos muestra que la valentía puede ser un faro de esperanza para los demás. Su disposición a arriesgarlo todo por su pueblo no solo inspiró a los judíos de su tiempo, sino que ha continuado inspirando a personas de todas las culturas y épocas. La valentía tiene un efecto multiplicador. Cuando actuamos con coraje, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Piensa en las veces que has visto a alguien actuar con valentía, ya sea un amigo, un familiar o incluso un extraño. Sus acciones probablemente te inspiraron a ser más valiente en tu propia vida. Este es el poder de la valentía, no solo ilumina nuestro camino, sino que también ilumina el camino de quienes nos rodean. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luces en el mundo, y nuestra valentía es una de las formas más poderosas de irradiar esa luz. Es fácil pensar en la valentía en términos de grandes gestos heroicos, pero la realidad es que la valentía se manifiesta en los pequeños actos cotidianos. Es el coraje de decir la verdad cuando es más fácil mentir, de mostrar compasión cuando es más fácil ser indiferente, de ser fiel a nuestros valores cuando es más fácil conformarse. Estos pequeños actos de valentía son los que, acumulados a lo largo del tiempo, crean un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Esther no salvó a su pueblo de una sola vez, su valentía se expresó a través de una serie de decisiones pequeñas pero cruciales que la llevaron a ese momento decisivo. De la misma manera, nuestra valentía diaria, aunque parezca insignificante, tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. La valentía no es un recurso finito, es algo que podemos cultivar y fortalecer a lo largo de nuestras vidas. Como cualquier habilidad, la valentía se desarrolla con la práctica. Cuanto más actuamos con valentía, más crece nuestra capacidad para enfrentar el miedo y la incertidumbre. Una manera de cultivar una vida de valentía es a través de la reflexión y la oración. Reflexiona regularmente sobre los momentos en los que has actuado con valentía y da gracias a Dios por darte la fuerza para hacerlo. Pide a Dios que te ayude a ser valiente en las áreas de tu vida donde más lo necesitas. Recuerda que Dios está siempre contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso que das. Además, busca oportunidades para practicar la valentía en tu vida diaria. No tienes que esperar un gran desafío para ser valiente, cada día presenta pequeñas oportunidades para actuar con coraje. Puede ser hablar con alguien que necesita apoyo, tomar una decisión difícil en el trabajo, o simplemente ser fiel a tus convicciones en una situación complicada. Finalmente, es importante recordar que la valentía y la fe están profundamente entrelazadas. La verdadera valentía nace de la fe en Dios y en su plan para nuestras vidas. Cuando confiamos en que Dios está con nosotros, cuando creemos que Él tiene el control de nuestras circunstancias, somos capaces de actuar con valentía, incluso en las situaciones más difíciles. Esther nos mostró que la valentía sin fe es simplemente temeridad. Su valentía fue poderosa porque estaba arraigada en su fe en Dios. De la misma manera, nuestra valentía debe estar fundamentada en nuestra confianza en que Dios es fiel y que Él nunca nos abandonará. Como dice Deuteronomio 31:6,
esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mientras concluyes esta reflexión sobre la valentía, te invito a considerar cómo puedes despertar y alimentar la llama de la valentía en tu propia vida. No importa dónde te encuentres o cuáles sean tus circunstancias, la valentía está al alcance de todos. Como Esther, puedes hacer una diferencia significativa si eliges actuar con coraje y fe. Recuerda que la valentía no es un don reservado para unos pocos, es un llamado para todos. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de superarlos con la ayuda de Dios. La historia de Esther es un testimonio de lo que puede suceder cuando una persona decide ser valiente y confiar en Dios. Que su ejemplo te inspire a encontrar y nutrir esa llama de valentía en tu propio corazón, sabiendo que con Dios puedes enfrentar cualquier cosa que venga en tu camino. Levántate cada día con la convicción de que eres capaz de actuar con valentía, no por tus propias fuerzas, sino porque Dios está contigo. Deja que esa llama de valentía ilumine tu camino y el de aquellos que te rodean, y confía en que, al igual que Esther, estás destinado a hacer una diferencia en este mundo. Que tu vida sea un testimonio de la poderosa llama de la valentía que arde dentro de ti. La historia de Esther no solo es un relato de valentía y fe, es un legado vivo que continúa inspirando a personas de todas las edades, culturas y contextos. Su vida y sus decisiones ofrecen un modelo a seguir para quienes buscan liderar con integridad, defender lo que es justo y vivir con un propósito más elevado. A medida que reflexionamos sobre su legado, es importante reconocer cómo podemos aplicar los principios que ella encarnó en nuestras propias vidas y, a su vez, dejar un legado que perdure. Esther no nació en un entorno que la predispusiera al liderazgo. Huérfana y criada en un país extranjero, parecía destinada a una vida de anonimato. Sin embargo, su historia nos muestra que el liderazgo no siempre surge de las circunstancias más favorables, a menudo nace en medio de la adversidad. Esther se convirtió en líder no porque buscara el poder, sino porque entendió que su posición le daba una responsabilidad hacia los demás. Su liderazgo fue probado cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, arriesgando su vida por el bien de su pueblo. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo no es una cuestión de autoridad o control, sino de servicio y sacrificio. En nuestras vidas, todos somos llamados a liderar de alguna manera. Ya sea en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades o en nuestras relaciones personales, podemos seguir el ejemplo de Esther al asumir la responsabilidad que viene con el liderazgo. Un líder valiente es aquel que, como Esther, está dispuesto a actuar en beneficio de los demás, incluso cuando hacerlo implica un riesgo personal. La historia de Esther es también una historia de justicia. Cuando se enteró del plan de Amán para exterminar a los judíos, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que su silencio sería equivalente a la complicidad. En cambio, decidió utilizar su voz y su influencia para luchar por lo que era justo. Esther es un recordatorio de que la justicia no es solo una idea abstracta, es algo que requiere acción. Ella nos muestra que debemos estar dispuestos a hablar y actuar cuando vemos injusticia, incluso si hacerlo nos pone en una posición vulnerable. En un mundo donde la injusticia a menudo parece prevalecer, el legado de Esther nos desafía a ser defensores valientes de la verdad y la justicia. Podemos aplicar esto en nuestra vida diaria al estar atentos a las necesidades de aquellos que nos rodean, al defender a los oprimidos y al trabajar para corregir las injusticias en nuestras comunidades. A veces, este trabajo es pequeño y discreto, pero cada acción cuenta cuando se trata de construir un mundo más justo. La fe de Esther no era pasiva, era activa y dinámica. Ella no solo confió en Dios, sino que actuó basándose en esa confianza. Su fe la impulsó a tomar decisiones valientes, sabiendo que Dios estaba con ella, incluso cuando el futuro era incierto. Este aspecto de su legado nos recuerda que la fe no es simplemente un conjunto de creencias, sino una fuerza que guía nuestras acciones. Esther no se quedó esperando que Dios solucionara la situación por sí solo, entendió que su fe requería acción. Esta es una lección crucial para nosotros, nuestra fe debe manifestarse en nuestras decisiones y acciones diarias.
Aplicar esto en nuestra vida significa confiar en Dios y actuar con valentía en las circunstancias que enfrentamos. Ya sea tomando decisiones difíciles, defendiendo lo que es correcto, o ayudando a los necesitados, nuestra fe debe ser el motor que impulsa nuestras acciones. El legado de Esther también es un legado de empoderamiento, especialmente para las mujeres. En una sociedad dominada por hombres, donde las mujeres eran vistas principalmente como objetos de belleza o peones políticos, Esther se levantó como una figura de poder e influencia. Su historia demuestra que las mujeres pueden y deben ocupar roles de liderazgo y tomar decisiones importantes que afectan el curso de la historia. Esther nos inspira a reconocer y utilizar el poder que tenemos, no solo para nuestro beneficio personal, sino para el bien de los demás. Nos enseña que el empoderamiento verdadero no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de usar nuestra influencia para crear un impacto positivo en el mundo. Podemos aplicar este principio al reconocer nuestro propio potencial y alentar a otros, especialmente a las mujeres y niñas, a hacer lo mismo. Al hacerlo, continuamos el legado de Esther, asegurando que las futuras generaciones sepan que son capaces de grandes cosas y que su voz e influencia son importantes. El propósito es un tema central en la vida de Esther. Mardoqueo le recordó que su posición no era una coincidencia, sino que había sido puesta en ese lugar para un momento como este, Esther 4:14. Esta conciencia de propósito dio a Esther la fuerza para actuar con valentía, sabiendo que su vida tenía un significado más allá de su propio bienestar. Este es un recordatorio poderoso para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, una razón por la cual estamos donde estamos, con las habilidades y oportunidades que tenemos. Encontrar y cumplir ese propósito es uno de los mayores logros que podemos alcanzar. Podemos aplicar este principio al buscar activamente nuestro propósito, reflexionando sobre cómo nuestras experiencias, talentos y oportunidades pueden ser utilizados para un bien mayor. Al vivir con un sentido de propósito, podemos enfrentar los desafíos con una perspectiva más amplia, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto duradero. El legado de Esther es un llamado a la acción. No es suficiente admirar su valentía y su fe, estamos llamados a emularlas en nuestras propias vidas. Esther nos desafía a ser valientes en nuestros propios contextos, a defender la justicia, a vivir con fe activa, a empoderar a otros y a cumplir nuestro propósito. En nuestras vidas, esto significa estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, a hablar en nombre de los que no tienen voz y a actuar con integridad, incluso cuando es difícil. Significa vivir con la conciencia de que nuestras acciones tienen el poder de afectar a otros y dejar un legado que inspire y guíe a las futuras generaciones. Al reflexionar sobre el legado de Esther, es importante considerar el legado que tú quieres dejar. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Siguiendo el ejemplo de Esther, puedes vivir una vida de valentía, fe y propósito, dejando una huella positiva en las vidas de quienes te rodean. Tu legado no se define solo por grandes acciones o logros públicos, también se construye a través de las decisiones diarias, las pequeñas muestras de coraje, la fidelidad en lo cotidiano y la forma en que tratas a los demás. Al igual que Esther, cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar un legado que perdure, un legado que refleje la luz de Dios en el mundo. Así que, mientras sigues adelante en tu viaje, recuerda el ejemplo de Esther. Permite que su vida te inspire a vivir con valentía, a defender lo que es justo, a liderar con integridad y a buscar siempre el propósito que Dios tiene para ti. Y mientras lo haces, confía en que tu propio legado será uno que inspire a otros, tal como el de Esther ha inspirado a tantos a lo largo de la historia. Que tu vida sea un testimonio viviente del poder del coraje, la fe y el propósito.